Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Ángela y les saludo desde Red Académica, el portal de la Secretaría de Educación de Bogotá, hoy para conmemorar un día muy importante. Hoy es 23 de abril y como cada año estamos conmemorando el Día del Idioma, un día para conectarnos, para reflexionar acerca de la importancia de nuestro lenguaje, de nuestro idioma y para que reflexionemos acerca del español. Tal vez en este espacio no van a encontrar un poco las conversaciones que generalmente se tienen alrededor del Día del Idioma, sino que queremos invitarlos a reflexionar acerca de cómo el idioma puede también tener un trasfondo social, un trasfondo político, un trasfondo cultural y cómo esto está también atravesando todos los procesos pedagógicos que estamos viviendo dentro del aula. Por eso le doy muchísimas gracias a todas y todas las personas que están conectadas, en especial a los profes de español que hoy son protagonistas y que seguramente hoy hicieron con sus estudiantes un día muy especial para celebrar este día. Y en esta ocasión estoy muy contenta y la verdad muy honrada de poder compartir este espacio con dos personas muy importantes. Ellos son Paula y Jorge. Y antes de darles a ellos la palabra para que saluden y agradezcan también a todos los que están conectados a esta hora, quiero contarles un poco quiénes son. Paula Salerno nos acompaña desde Argentina, ella es doctora en lingüística de la Universidad de Buenos Aires y allí también obtuvo los títulos de licenciada y profesora en letras. Actualmente ella realiza su postdoctorado con beca de CONICET en el Centro de Estudios de Lenguaje y Sociedad de la Universidad de San Martín y principalmente se dedica a la investigación sobre los estudios del discurso, especialmente las relaciones entre el lenguaje, memoria colectiva e identidades. Paula, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Ángela. Un placer estar y agradezco mucho a las personas que me invitaron y que cuentan con nosotros, conmigo y con Jorge para empezar este debate. Muchas gracias, Paula. Y también nos está acompañando Jorge Alvis. Él es colombiano, candidato a doctor en cultura latinoamericana, ibérica y latinoestadounidense por la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York, en la línea de especialización en sociolingüística hispánica. Además es lingüista y magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesor de español, de sociolingüística y bueno, una cantidad de otras cosas bastante interesantes de las que seguro nos contará más adelante. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos. Ángela, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio que abren para conversar sobre el Día del Idioma desde una perspectiva novedosa o un tanto diferente a lo que usualmente se suele decir y celebrar en un día como este. Así es, Jorge, así es, Paula. Y bueno, de nuevo le quiero dar las gracias a todos y todas las profes que están conectados a esta hora. Este conversatorio es especialmente para ustedes, para que puedan darse el espacio y la oportunidad de reflexionar acerca del idioma desde una perspectiva diferente, tal vez que pensemos un poco más allá del aula de clases y miremos cómo podemos aplicar esto en nuestra cotidianidad, cómo podemos relacionarlo también en la manera en la que nos estamos conectando como individuos. Y pues nada, damos las gracias. Recuerden que pueden hacer cualquier pregunta que tengan, reaccionar ante los comentarios y respuestas de nuestros invitados y que los estaremos leyendo muy cuidadosamente para poder compartir con ellos todas sus opiniones. Y bueno, Paula y Jorge, me gustaría empezar con una pregunta, digamos, un poco distinta, ¿no? Quisiera primero, bueno, hoy nos convoca el Día del Idioma, sin duda alguna, un día muy importante. Generalmente hacemos referencia a Cervantes, a su obra literaria, digamos como estos grandes ejemplos e hitos de la literatura en español, pero desde su perspectiva, ¿por qué es importante que celebremos este día? Digamos, ¿por qué no pierde vigencia y por qué todavía es oportuno que lo celebremos? Quisiera empezar contigo, Paula. Bueno, es una pregunta interesante porque me parece que hay algo que a mí me genera ciertas preguntas que tienen que ver con el nombre de este día, que es el Día del Idioma, y sobre todo lo que me interpela es el singular, el idioma, ¿no? Porque el español no es uno solo, y porque además en nuestros países no se habla solamente español, ¿no? Entonces me parece que es importante
pensar en este día, no desde una mirada del español único, ¿no? O de la norma española, ¿no? De donde viene justamente Cervantes, que es de España, sino también pensar, bueno, en la creatividad de Cervantes, del autor, ¿no? No del Instituto Cervantes, que ya es otra discusión, sino en la creatividad y también pensar en la diversidad lingüística. Pensar en las diferentes variedades del español, ¿no? Las variedades lingüísticas, no solo porque en España, en Colombia y en Argentina se hablan de distintas formas, sino que en cada uno de estos países hay muchas formas de hablar el español, muchas variedades. Y también pensar, por ejemplo, en las lenguas indígenas, ¿no? En lenguas que se hablan en nuestros países. Si hablo de Argentina exclusivamente, tenemos el com, el guaraní, ¿no? Por mencionar algunas lenguas, y me parece que esto a veces es soslayado en estos días, y me parece que estos días están buenos para pensar eso y para pensar en las relaciones entre nuestras formas de hablar y entre nuestras lenguas, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias, Paula. Y bueno, muy importante esta reflexión que nos haces, realmente que no es el día del idioma, sino tal vez el día de los idiomas y de las distintas maneras y tan diversas que tenemos de comunicarnos en un continente tan complejo y tan rico culturalmente como lo es Latinoamérica y bueno, nosotros latitudes donde también se habla este idioma. Jorge, entonces desde tu opinión y según también el hilo de lo que nos comenta Paula, ¿por qué crees todavía que es relevante? ¿Por qué crees que no debe pasar de moda? O porque sí, tal vez conmemorar este día. Bueno, gracias, Ángela. Sí, en la línea que Paula sugería, es una oportunidad no solo para celebrar o conmemorar un idioma, sino, digamos, la riqueza o la diversidad lingüística y cultural que caracteriza a nuestros países, nuestras comunidades. Pero creo que hay que entender la celebración del Día del Idioma en perspectiva histórica y social, para señalar que durante mucho tiempo lo que hemos estado celebrando ni siquiera es la lengua española, sino las autoridades literarias y lingüísticas de la lengua española. Y que, digamos, eso tiene una historia cultural, social, política de fondo, que es la que hoy tenemos que poner en examen en estas celebraciones. Yo creo que el Día del Idioma hay que preservarlo como Día de los Idiomas para reflexionar sobre aspectos como cuál educación lingüística requieren hoy los estudiantes y las estudiantes para un mundo, digamos, convulso, complejo, de tantos conflictos. Pensar las lenguas, los lenguajes, los idiomas en términos de la educación lingüística que hoy requerimos, no solo del reconocimiento de una diversidad, sino de la necesidad de formar con una serie de herramientas, conceptos al estudiantado, digamos, en Latinoamérica, digamos, que ha heredado toda esta idea de que solo hay una lengua dominante y que hay solo un modelo de lengua que viene de algún modo definido por cánones europeos. Entonces es un día para reflexionar sobre diversidad, sobre educación lingüística y sobre un español que es cada vez más global y más diverso. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y qué interesante que ambos, digamos, hayan hecho énfasis en el tema de la diversidad, ¿no? De las diferencias que hay y las particularidades que hay desde el idioma en cada país. Y voy a aprovechar, digamos, también su perspectiva personal para involucrarla un poco con este tema que puede parecer muy académico, pero que nos toca a todos y a todas desde la cotidianidad. Y es que también hablamos desde el idioma dependiendo de en qué lugar nos encontremos, ¿no? Y ustedes dos están o han estado en ciudades bastante diferentes, donde también el español es diferente. En particular, perdón, dos ciudades, Buenos Aires y Nueva York. Allí en esos lugares el español tiene aires y está enriquecido también por todos los procesos políticos, sociales e históricos, y está enriquecido también por la inmigración, por culturas, y en ambos puertos llegaron gente de todo el mundo. Entonces quisiera empezar con Paula. Paula, ¿qué nos podrías decir acerca del español que se habla en Buenos Aires? ¿Cómo es este español y cuáles de pronto pueden ser sus principales características un poco para invitar a los profes y a las profes que nos están viendo hasta ahora también para que viajen contigo mentalmente hasta allí?
Bueno, mira, me escuchás hablar y ya sabes cómo se habla español. Sobre todo me parece que la diferencia conmigo y con Jorge es la entonación, lo primero que se puede ver. Pero sí me parece importante subrayar que las diferencias en estas variedades no son solamente geográficas, ¿no? Es decir, en Buenos Aires sí está en lo que se llama el castellano rioplatense, ¿no? Y hay un mapa medio famoso de Vidal de Batini, que era una lingüista que hizo una distribución de las zonas del país según las variedades del español que se hablaba, etc. Es una clasificación, digamos, sistematización de nuestras variedades. Pero sí me parece que está bueno pensar que las formas de hablar no solamente responden a cuestiones geográficas, sino también a pertenencias sociales, a procesos históricos, como vos mencionabas, la inmigración. Entonces, que esto se puede ver tanto desde rasgos fonéticos hasta léxico, ¿no? Hasta el vocabulario. Y hoy en día hay muchas discusiones que creo que tienen que ver con un escenario global en el cual se está discutiendo algo que tiene un límite difuso entre la igualdad y la corrección política, ¿no? Entonces hay algunos mecanismos de inclusión, ¿no? De usos del lenguaje que tienen que ver con la inclusión, que en algunos casos significan cambiar de fonemas, en otros casos significan prohibir determinadas palabras para, por ejemplo, evitar el racismo lingüístico, ¿no? Entonces me parece que hay un montón de discusiones que se están dando en este momento en Buenos Aires, supongo que también, ahora Jorge nos va a contar sus ejemplos, y en muchas partes del mundo. Eso. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Y interesante también, Paula, que nos haces énfasis en que esto, el tema del lenguaje también es una construcción. Y así como se aprende también, en ocasiones se debe desaprender, porque estamos en constante movimiento. Y bueno, Jorge, cuéntanos esas particularidades que pudiste tú identificar del español en Nueva York, que aparte es, digamos, un idioma que no está en su casa, por decirlo de alguna manera. Sí, Ángela, gracias. La pregunta por Nueva York, ¿me escuchan bien? Porque creo que había tenido problemas con el audio hace un momento. Tienes un Bien? poco de pronto de sonido de ambiente, pero igual alcanzamos a escucharte perfectamente. Cualquier cosa, te aviso. Ok, sí, bueno, decía que la pregunta por el español de Nueva York es una pregunta muy importante porque de entrada nos invita a pensar una geografía del español que no está anclada al modelo colonial, si se quiere, de comprensión de la historia de la lengua. Nueva York es hoy una capital hispana, por decirlo de algún modo. Nueva York, así como Miami o Los Ángeles, estas son ciudades que funcionan como nodos normativos, sociolingüísticos de desarrollo de la lengua española. Es decir, esto es una prueba empírica de que el español es hoy una lengua policéntrica, que han ido apareciendo conforme han ido mutando las sociedades en los últimos 100 años, sobre todo, han ido apareciendo nuevos nodos de conformación, configuración de comunidades lingüísticas y de normas lingüísticas. Entonces, cuando uno va a Nueva York, el español al que accede allí es un español muy característico que no se encuentra en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque es el resultado de dos procesos sociales sociolingüísticos. Dos procesos sociolingüísticos digamos, muy complejos. Por un lado, en Nueva York confluyen hablantes de muchas variedades dialectales, ¿sí? Sobre todo caribeña, Puerto Rico y República Dominicana, además de hablantes de México y recientemente de Ecuador. Hay una gran inmigración ecuatoriana, entonces hay un escenario multidialectal del español. Y por otra parte está la situación de contacto con el inglés. Entonces, el español que emerge en Nueva York es un español que tiene una base multidialectal en un contexto de contacto lingüístico con una lengua que es dominante. Por eso me gusta lo que dice, que es una lengua que no está en casa, aunque de algún modo sí está en casa, porque las comunidades que se han asentado ahí lo han convertido en la segunda lengua más hablada de la ciudad. Entonces, ese es como el escenario general de lo que sucede hoy
en el español, nuestro español en los Estados Unidos. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, la conversación se está poniendo, digamos, interesante. Muchísimas gracias por sus valiosas respuestas, porque nos abren un panorama diferente acerca de lo que significa esta conmemoración, ya sabemos, no del idioma, sino de los idiomas, de la diversidad. Y también nos invita a reflexionar un poco en la manera en la que el idioma también atraviesa las formas en las que nos relacionamos. Quiero contarles a mis invitados que ya tenemos a más de 200 personas conectadas en este en vivo, así que de nuevo muchísimas gracias. Les recuerdo a las personas que recién están llegando que hoy estamos aquí charlando acerca del lenguaje de los idiomas a propósito de la conmemoración del 23 de abril, Día Internacional del Idioma, y estamos con dos invitados muy importantes, Paula Salerno y Jorge Alvis, que son expertos en este tema. Y bueno, Jorge, quisiera un poco también para de pronto conectar con nuestra audiencia, con los profes del distrito que nos están escuchando en este momento, frente al español de Colombia y el de Bogotá, este tema, ¿por qué crees que puede ser importante también? ¿Cuáles serían como estas particularidades del idioma desde esta orilla? Jorge, estás hablando con el micrófono apagado. Uno de los retos como actuales de la enseñanza de la educación lingüística en Colombia es, como decía antes, pensar en modelos diferentes, en modelos distintos que nos permitan superar toda esta mitología de que aquí se habla el mejor español, por ejemplo, de Latinoamérica. Porque esta es una mitología que está nuevamente basada en toda esta herencia colonial, cultural, católica, pasa también por la importación de la implantación del catolicismo, etcétera, etcétera. Y creo que lo que hay que pensar hoy, por ejemplo, del español de Bogotá o del español de Colombia son estas variantes urbanas que son el producto de procesos sociales de migraciones casi siempre muy violentas, además, que entran a la ciudad motivados o impulsados por procesos de violencia, de desplazamiento, en un principio de desplazamiento interno, hoy por una migración internacional. Entonces, toda esta mitología, por ejemplo, nos impide ver en realidad qué es lo que está pasando, cómo se está reconfigurando el español en esta gran urbe que es Bogotá y que concentra cerca del 30% de la población. Y este es entonces un escenario social muy rico que nos permite nuevamente una aproximación diferente a una idea del idioma. Y esto es lo que creo que hay que mostrar en nuestro Día del Idioma a la colombiana. Muchísimas gracias. Y también me alegra mucho contarles a nuestros invitados, Paula y Jorge, que no solamente estoy viendo por el chat, tenemos conectados a profes, sino también a muchos estudiantes que están acompañando sus tardes con estas reflexiones. Así que bueno, muchas gracias. Y también muy interesante entonces empezar a hablar del lenguaje como una manera también y una herramienta que empodera al individuo y que empodera a los colectivos sociales. Y por eso me gustaría preguntarle a Paula, uno de los fenómenos más llamativos del habla actual es el lenguaje inclusivo o de género. ¿Cuál crees tú que es el lugar que tiene esto dentro de esta conmemoración? Bueno, es una pregunta un poco compleja por lo siguiente. El tema del lenguaje que se suele llamar inclusivo es un lenguaje que irrumpe un poco, por no decir bastante, en la gramática del español, ¿no? Del idioma español. ¿Por qué? Porque la gramática del idioma español, en términos de género, es binaria, es decir, tenemos el masculino y el femenino, ¿no? Ahora, hay una relación entre los géneros gramaticales y los géneros de las personas, ¿no? Es decir, el género gramatical es un género que está en las palabras del español. Por ejemplo, yo digo la mesa, ¿sí? Ahora, obviamente eso no quiere decir que la mesa sea una mujer, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, lo que ocurre es que cuando hablamos de personas, hay algo que se llama el masculino genérico o masculino universal, que significa que el género gramatical masculino se puede usar para referirse a personas de diferentes identidades de género. Entonces, si yo tengo un grupo de 9 varones y una mujer,
puedo decir todos, ¿no? Ahora, si tengo un grupo de 9 mujeres y un varón, también puedo decir todos. Entonces, la pregunta que rescata el lenguaje inclusivo es ¿por qué? Si hay mujeres en igual cantidad o en mayoría, tengo que usar el masculino, ¿no? E incluso, ¿por qué no estamos usando otras formas de hablar para representar otras identidades? No solo mujeres y varones, sino también personas no binarias, personas trans, lesbianas, que no son mujeres, que no se identifican como mujeres, bueno, etcétera, un montón de discusiones. Entonces, me parece que el lenguaje que algunas personas o muchas llaman inclusivo, en realidad nos pone sobre esta pregunta por cómo usar nuestro idioma para referirnos a las diversidades, ¿no? O para expresar la diversidad de diferentes maneras e incluso de una manera respetuosa. Y la pregunta sobre por qué a algunas personas no les gusta que le digan en masculino, ¿no? Entonces voy a contar una breve anécdota personal, si me permiten. Adelante. Cuando yo me doctoré, yo soy doctora en lingüística, y en el acta de defensa de tesis hablaban de mí como el doctorando, ¿no? El doctorando varón. O sea, no es que piensan que Paula Saler no es varón, sino que automáticamente el lenguaje institucional, ¿no? Que es lo que ocurre en la universidad, en las escuelas, en ámbitos educativos, ¿no? En los formularios, etcétera, ese lenguaje está en masculino. ¿Por qué? Porque en realidad hay una norma que no es gramatical, sino social, que es que lo masculino es la regla, ¿no? Esto es clásico de las sociedades que se llaman sociedades patriarcales. Como el masculino es la regla, las mujeres, en mi caso, o las personas no varones heterosexuales cis, estamos subrepresentadas o no estamos visibles en el lenguaje. Entonces, el lenguaje inclusivo muestra, en algún punto quiere visibilizar otras formas que en la lengua española permitirían o buscarían mostrar o dar cuenta de que hay otras personas, además de los varones, ¿no? Y de las mujeres también, pero digo, otras personas que pueden estar en igual jerarquía, digamos. Claro que sí, gracias Paula. Y como este tema es un tema tan interesante, yo sé que todas las personas que nos están viendo quieren reaccionar, opinar, los invito a que comenten con sus preguntas, con sus comentarios, para poder también enriquecer esta conversación. Y antes de continuar con el tema del lenguaje inclusivo, Paula, que me parece primordial, súper pertinente y que además está muy como en la agenda pública latinoamericana, me gustaría hacerle una pregunta a Jorge. Jorge, por ahí hay una canción de Rubén Blades que dice que hay 8 millones de historias en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, y eso tú lo has estudiado bastante, y es un concepto que es nuevo para mí y seguramente será nuevo para muchas de las personas que están hoy conectadas, es la glotopolítica. Paula nos hablaba cómo también el lenguaje dominante nos ha invisibilizado mucho a gran parte de la población, no solamente a las mujeres, sino a las personas que tienen identidades de género diversas. Y esas historias están opacadas por algunas otras que son historias que han sido privilegiadas, ¿no? Que son estas historias narrativas o discursos dominantes. ¿Qué tiene que ver el lenguaje con esto y cuál crees tú que serían como estas historias hegemónicas y otras historias invisibles? Sí, gracias, Ángela. La glotopolítica que tú invocas aquí es básicamente una manera de nombrar una mirada a través de la cual se busca recuperar la conexión del lenguaje con la política, ¿sí? Es una mirada sobre el lenguaje como una práctica social histórica, ¿sí? Es esa el enfoque glotopolítico. Entonces, el enfoque glotopolítico, al historizar las prácticas lingüísticas, al historizar también los discursos sobre el lenguaje, nos permite ver cómo se han ido constituyendo los discursos dominantes alrededor de la lengua. Uno de estos discursos dominantes alrededor de la lengua es, por ejemplo, el que establece que la gramática de una lengua es un sistema cerrado que es inmune a la voluntad de los hablantes.
y que todo acto de innovación o todo acto de creación pues, tiene por tanto que ser censurado o tiene que ser puesto de lado porque la lengua se autorregula de un modo, ¿sí? La glotopolítica lo que nos permite es entender todo lo contrario, que esas reglas se han ido constituyendo históricamente, que es por efecto del uso consciente, también masivo, de los hablantes que se van forjando las reglas. Entonces, una mirada glotopolítica, por ejemplo, para efectos del lenguaje de género, nos permite reconocer que los seres humanos sí tenemos poder de agencia y podemos actuar sobre el lenguaje. Y tú lo ponías hace un rato como desaprender la convención para aprender nuevas convenciones y de ese modo significar el mundo social de un modo distinto. Esas son las otras historias que a través de una mirada glotopolítica sobre la relación entre el lenguaje y la política se puede poner de presente para reflexionar y cambiar en la medida de lo posible. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, entonces ya todas, yo por lo menos no sabía que existía siquiera este concepto de glotopolítica, así que interesante para todos los que están viéndonos a esta hora, que busquen, que investiguen, porque entender esto puede generarnos unas reflexiones muy poderosas que nos podrían llevar incluso a cambiar la manera en la que concebimos esta conmemoración del día de hoy. Y bueno, Paula, volviendo un poquito al tema del lenguaje inclusivo, quisiera como proponerte un ejercicio. Voy a decir 3 cosas y vas a reaccionar a ellas, ¿no? Todos y todas o todes. ¿Cuál sería como lo adecuado aquí? Bueno, primero hay una cuestión que es que las palabras no están aisladas, ¿no? Como dijo Jorge, la idea de la glotopolítica es un poco ir contra esta noción de la lengua como un sistema aislado y pensar también en cómo usamos la lengua en situaciones concretas, hablantes concretas. Entonces, aisladamente, la palabra todos, o el uso todos y todas, o el uso todes, no se puede calificar o evaluar como adecuado o inadecuado, porque va a depender de la situación de comunicación en la que lo estemos usando. Y me parece que, en ese sentido, para empezar, la palabra todes y la palabra todos y todas son intervenciones glotopolíticas, ¿no? Es decir, son formas en las que las personas, en algunos casos las instituciones, ya sea deliberadamente o espontáneamente, intervienen en el espacio público del lenguaje para mostrar una posición o para transformar algún fenómeno social o una relación social. Entonces, decir todos y todas, o decir todes, no son cuestiones lingüísticas solamente, sino que son cuestiones sociales, es decir, son formas en que el hablante puede expresar su posición sobre, por ejemplo, las identidades de género o, por ejemplo, sobre las personas a las que les habla. En algunos casos es más adecuado usar el masculino genérico o es común porque, por ejemplo, hay grupos de personas a las que si les decís todes no van a escuchar nada de lo que les digas. Entonces, en ese caso mejor usa todos, ¿no? Depende de tu intención. Hay casos en los que no, en los que el uso del lenguaje puede ser más flexible en algunas situaciones, entonces podemos apelar a la creatividad y a nuestra libertad o a nuestra agentividad, como decía Jorge, y decir todes, todis, todus o lo que tengamos ganas, ¿no? Y hay casos en los que las instituciones quieren ser, bueno, correctas, abarcativas, y dicen todos y todas, bueno, etc. Entonces me parece que las 3 formas son válidas, y me parece que lo interesante, sobre todo pensando en la esfera educativa, es que todas las personas podamos contar con las opciones que nos provee nuestra lengua para saber en qué situación usar cada una, ¿no? Estas como algunos ejemplos, ¿no? Para saber o para poder adaptarnos a las situaciones y para poder usar la lengua como queramos, expresando lo que queramos, dependiendo de cada situación. Bueno, muy importante porque volvemos otra vez a la diversidad, ¿no? Como que no hay respuestas absolutas, todo depende de también saber leer muy bien los contextos y
también abarcar la diversidad. Y qué importante también lo que nos decía Jorge, conectando con lo que dice Paula ahora, y es el lenguaje también y la manera en la que nos expresamos como una manifestación de nuestro ser. Utilizar un lenguaje inclusivo puede ser o es una posición también política y social, y qué bueno pues también poder tener estas reflexiones tan importantes. Pero Paula, igual este es un tema que tú lo acabas de hablar de una manera también como muy diversa, ¿no? Desde también la lectura del contexto, desde pero sigue siendo un tema que genera como muchísima escozor todavía. Mi pregunta es, ¿por qué crees tú que estos cambios suelen ser tan incómodos? ¿Por qué logran, digamos, generar tanta polémica cuando de pronto no están haciendo daño a nadie? Como, ¿por qué, por ejemplo, a los ciudadanos de a pie, algunos maestros, un poco más yendo hacia la línea tradicional? ¿Por qué les incomoda? ¿Por qué nos incomoda a todos un poco? Me incluyo porque hacemos parte de un colectivo. ¿Por qué nos incomoda a todos un poco estos cambios lingüísticos? Porque esos cambios sí que dañan. ¿Qué es lo que dañan? Dañan las estructuras de dominación. Porque los cambios lingüísticos o los debates sobre la lengua, como decía la sociolingüista Deborah Cameron, que Jorge la debe haber estudiado, no son sobre problemas de la lengua, son sobre problemas sociales. Y lo que está haciendo el lenguaje de todes o todux, o como quieran llamarlo, ese lenguaje nos está mostrando que las relaciones de dominación como estaban hasta ahora, a muchos no les gustan más. O muchas personas que están luchando porque eso cambie. Entonces, es difícil si nos acostumbramos a una norma que lleva una historia muy larga y a una manera de funcionar de la sociedad, que de repente así de la nada la podamos cambiar, porque el patriarcado está en todas las personas, me incluyo, ¿no? No es así, me voy a deconstruir, listo, dije todes, estoy totalmente deconstruida. No funciona así, ¿no? Entonces, como esta norma es tan fuerte y está en todos los recovecos de la sociedad, es difícil cambiarla y es difícil aceptar estos cambios, ¿no? O sea, ¿se pueden llevar adelante? Sí. Lo que hace el lenguaje inclusivo, en todo caso, por más de que lo usemos, no lo usemos, no importa, es llevarnos a estas discusiones, ¿no? A esto que estamos discutiendo ahora, llevarnos a ver que hay más géneros que el masculino y el femenino, y llevarnos a ver también que no es obvio, no es evidente que el masculino tenga que ser universal, que el masculino tenga que ser la norma. Entonces, queramos o no, al lenguaje inclusivo nos conduce a estas discusiones, ¿no? Y insisto, son discusiones sociales más que lingüísticas, me parecen. Sí, muy interesante y también muy importante porque estas discusiones, independientemente si decidamos acoger o expresarnos de cierta u otra manera, lo que nos pone presente es hacer conciencia sobre que estas problemáticas están allí, y pues que podamos debatir sobre estos temas siempre enriquece muchísimo. Entonces, Jorge, los hablantes, usuarios de la lengua, ¿tenemos el poder de modificar cómo hablamos? No, yo creo que no solamente tenemos el poder, sino el deber de modificar permanentemente cómo hablamos en función de nuestras identidades sociales, culturales, políticas, y también en función de nuestras ideas sobre cómo debe ser el mundo. Pero creo que la pregunta sobre la modificación de las formas de habla nos obliga claramente a revisar como ideas muy profundamente enraizadas sobre qué es la lengua y cómo funciona. Como mencionaba hace un rato, hemos crecido en la idea de una visión de las lenguas muy normativa, muy cerrada, ¿sí? En donde predomina la norma sobre la innovación o sobre la creación lingüística. Yo creo que hay que ir también al examen crítico de este tipo de discursos que presentan, digamos, el lenguaje como un terreno excesivamente regulado donde lo que es valioso es la corrección, la pureza por encima de otras posibilidades como la de la creatividad o la de la innovación, etcétera, etcétera. Entonces no se trata
después de que reconozcamos que podemos hacerlo, sino entender cómo han funcionado las ideas de la lengua que nos impiden reconocer esa capacidad dentro de nosotros y nosotras, y que de algún modo nos hacen autoflagelarnos, sentirnos culpables por las innovaciones y las transgresiones lingüísticas en las que incurrimos. Somos los primeros en juzgarnos, y tú lo decías, es algo que nos cuesta hacer. Somos los primeros en decirnos no es correcto, no es apropiado. Y creo que en este ejercicio de aprender a modificar cómo hablamos, hay que pasar por un examen de cuáles son las ideas de la lengua que nos dominan, ¿sí? En las que estamos totalmente constituidos o construidos. Por eso Paula hablaba de la deconstrucción, ¿sí? Porque justamente el lenguaje inclusivo es un gesto de deconstruir eso que ha sido naturalizado y hoy nos parece como tan propio, tan nuestro, que es un insulto o una afrenta que alguien se atreva a modificar el lenguaje que parece tan perfecto y tan autónomo. Bueno, y aquí un poco también como para conectar de pronto con algunos profes que nos están viendo, que no saben cómo abordar estos temas en el aula de clases, que de pronto se sienten un poquito incómodos cuando escuchan, porque digamos que aparte también los jóvenes, también dependiendo de sus contextos sociales, también tienen nuevas maneras de expresarse. Eh, ¿Cuál sería la invitación? ¿Cómo podríamos invitar a estos profes para que acojan estos debates dentro del aula de clase desde tanto el enfoque de género como desde la glotopolítica? Paula, ¿qué le dirías a los profes de pronto si no saben cómo abordar los temas del lenguaje inclusivo, si se encuentran con una estudiante que tiene una posición y un enfoque de género muy claro y quiere expresarse de esa manera, digamos, para que no sea reprendida o castigada por el uso del lenguaje de esta manera? Bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que la escuela es un espacio donde la lengua se enseña desde una mirada normativa, ¿no? Y eso es razonable y hay que tenerlo en cuenta. No es como en la universidad, que cada persona escribe como, bueno, depende en cuál universidad, pero hay muchas universidades que han sacado resoluciones legales que habilitan que cada estudiante escriba en los exámenes como quiera en términos de género, ¿no? Y eso no se puede sancionar. En la escuela me parece, bueno, obviamente yo estoy en contra de las sanciones por decir todes, me parece que el enfoque debería ser de otra índole, y para empezar creo que no hay una manera de tratarlo para todos los cursos o para todos los grupos, sino que en cada grupo se debería abordar distinto según cómo hablen cada grupo, digamos, ¿no? Las personas que integran ese curso posiblemente hablen de diferentes maneras. Hay cursos que hablan en inclusivo y hay cursos que no, y hay cursos a los que no les gusta. Eso por un lado. Una opción es, como estoy haciendo yo, es decir, las personas que, en vez de decir los alumnos. Pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado, me parece que sí es importante enseñar, bueno, la norma es esta, qué otros usos conocen y en qué circunstancias los podríamos aplicar y en cuáles no, ¿no? Entonces, me parece que una buena forma de trabajar el lenguaje en sus expresiones de género puede ser teniendo en cuenta textos concretos de la vida real que circulen, ¿no? No inventar una oración aislada, sino decir, bueno, en este texto se usa tal forma de género, ¿no? Se usa, por ejemplo, el masculino o el femenino, no sé, la que haya. Bueno, ¿este uso de género representa a las personas de las que se está hablando? ¿No? Porque muchas veces pasa en los diarios, por ejemplo, que hay un titular en femenino, las ministras, las funcionarias, ¿sí? Y otras veces pasa que está los ministros en masculino, pero en la foto hay ministras mujeres, ¿no? Eso pasa mucho, por lo menos en mi país ha pasado. Hay titulares en masculino, pero se refieren a mujeres. Entonces, ¿por qué? Entonces, plantear análisis, ¿no? Yo trabajo mucho con el análisis del discurso, analizar estos textos que circulan en la vida real y indagar en estos textos cómo se usa el género gramatical, cómo se podría usar y hacer el ejercicio, un ejercicio quizás glotopolítico, de intervenir esa noticia o de intervenir ese texto institucional o de intervenir ese tweet, lo que sea,
para ver qué efecto de sentido puede generar. Entonces, me parece que quizás reflexionarlo, más que prohibirlo, puede ser una buena herramienta para dar un lugar a una discusión que ya existe, ¿no? en el mundo. Entonces... Perfecto, muchas gracias, Paula. Y Jorge, para ti tengo una pregunta un poco en la misma línea, pero con una especificidad. Eh, Nuestro Nobel de Literatura decía que había que jubilar la ortografía. Y digamos que cuando hablamos también de normas, eh, pues es un debate importante que generalmente surge en estas conmemoraciones, ¿no? En estos días celebramos la manera de escribir correctamente los libros que han estado escritos de una manera muy tradicional. En las clases de lenguaje se enseñan estas reglas, pero ¿cómo crees que es una visión glotopolítica frente a estos temas de acentuación y ortografía? Sí, yo creo que, por ejemplo, a distinto nivel, pero el debate sobre el lenguaje inclusivo, así como el debate alrededor de la modificación de la ortografía, del sistema de escritura de la lengua española, son muestras elocuentes del carácter dinámico de la lengua, de todas las lenguas, de esta lengua como lengua viva, ¿sí? Que son muestras claras que van en contra justamente de visiones muy monolíticas, muy cuadradas, muy, diríamos, como museísticas, de museos, ¿sí? Que quieren mostrar una idea de la lengua en una dimensión pura que nunca ha tenido. Que la lengua ha sido siempre una herramienta sucia que hemos utilizado para el día a día de la cotidianidad, pues. Entonces, creo que esta propuesta de García Márquez del 2007 por jubilar la ortografía, la revisión con mirada crítica de este evento puede ayudar a reencuadrar la enseñanza de la ortografía en el ámbito hispánico, en el mundo hispánico, justamente para mostrar el carácter arbitrario, completamente arbitrario de este sistema de reglas con el que todos vivíamos, ¿sí? Y de ese modo, al comprender el carácter arbitrario, y no solo arbitrario, sino que ha sido impugnado por otras autoridades lingüísticas y literarias como el Nobel, nosotros iremos interiorizando un modelo de lengua distinto, en que las normas no son normas ciegas, en donde las reglas no son mandatos de cumplimiento absoluto, sino tendremos una idea de la lengua en disputa, que es quizá la manera en que mejor se sintetiza la lectura glotopolítica. La lengua es una práctica social en permanente disputa, no está ganada. La lengua, vamos por ella, por el lenguaje luchamos en cada acto, en cada intervención comunicativa. Y estas escenas o estos momentos claves nos permiten pues mostrar con bastante claridad ese dinamismo y ese carácter como polémico que hay alrededor de los usos del lenguaje y de la escritura. Bueno, pues qué interesante también ver cómo el lenguaje, como ustedes han podido escuchar en estas intervenciones de nuestros invitados, el lenguaje es una serie también de códigos, de normas que surgen de procesos históricos, procesos sociales, de características geográficas, y está bien que nos preguntemos el por qué. Si bien no lo queremos cambiar o no, ya eso digamos dependerá de cada quien, pero que sí reflexionemos por qué, que nos preguntemos sobre sus orígenes, sobre cómo sucedió, por qué esto sí, por qué esto no. Eso nos podrá abrir la mente también y nos podrá permitir entender muchísimo más la diversidad, la complejidad y lo necesario de estas reflexiones. Y bueno, yo quería también ya como un poco también para seguir con la onda de recomendaciones a nuestros profes. Aquí en Colombia, Paula, no sé si en Argentina pase lo mismo, en otros países donde has estado, el Día del Idioma es una celebración institucional. Entonces, generalmente lo que se hace en los colegios e instituciones educativas es que se hacen izadas de bandera, se canta el himno nacional, se hacen homenajes y obras de teatro del Quijote, que es como el libro que más recordamos en estas fechas. Hablamos de Miguel de Cervantes, también hablamos de Gabriel García Márquez.
Sí, digamos, en todas las instituciones suelen ser como las mismas celebraciones. Yo estoy completamente segura de que hay muchísimos profes de español del distrito que están intentando innovar con diferentes maneras de precisamente poner estas reflexiones en la mente y en las inquietudes de los estudiantes. Pero, ¿qué les sugerirían ustedes a los maestros para celebrar o conmemorar de una manera distinta este Día del Idioma? ¿Cuáles serían algunas actividades o algunos ejercicios que de pronto ustedes desde su óptica podrían recomendar, Paula? Es difícil la pregunta. Me parece que un buen punto de partida es pensar algo que decía una historiadora, bueno, sí, dijo muchas veces una historiadora que se llama Elizabeth Schelling, que es que las efemérides, ¿no?, como estas fechas de celebración, son objetos de disputa por los sentidos del pasado, ¿no? Volviendo a la idea de lengua en disputa. Entonces, las fechas no solo reproducen un acontecimiento histórico, en este caso, que fue el fallecimiento, ¿no?, de Cervantes, si no me equivoco, sino que además permiten hablar sobre el pasado, pero también sobre el presente. Y desde el presente hay debates y luchas sobre qué significa esa fecha. Entonces, que me parece que para pensar en esta fecha está bueno pensar, bueno, ¿qué significa celebrar el español? ¿Qué significa el Instituto Cervantes? ¿No? Porque una cosa es Cervantes, no confundamos con las academias de la lengua de España, por ejemplo, este instituto que fue creado en el marco de los 500 años de la conquista de América, ¿no?, en un marco celebratorio. Entonces, siendo de América, bueno, yo preguntaría o trataría de trabajar con los estudiantes ¿qué significa la lengua? ¿Qué significa el español para ustedes? ¿Qué otras lenguas hablan? ¿Qué otras lenguas hablan en sus familias? ¿No? E incluso hacer ejercicios de creatividad sobre la propia lengua. Me parece que una buena manera de conmemorar, e incluso cuáles son las relaciones que establecemos entre la lengua y la nación, ¿no? Porque, bueno, son relaciones que no son evidentes y que pueden ser muy variadas. Entonces me parece que es muy interesante agasajar a nuestro idioma. Me parece que está buenísimo y que hay que hacerlo. Y me parece que se puede hacer a partir de las preguntas, de plantear preguntas y de plantear diferentes definiciones que puedan ser incluso individuales, ¿no? No tienen por qué ser todas homogéneas, no tenemos que pensar todos lo mismo sobre el español. Entonces, bueno, no sé si respondo la inquietud, pero bueno, es lo que se me ocurre a mí sobre el tema. Lo siento, estaba hablando con el micrófono apagado. Claro que sí, Paula, muy, muy pertinente tu respuesta. Seguramente le generarás inquietudes para que los profes piensen en maneras diferentes de motivar la conversación y las reflexiones en este día. Jorge, ¿y tú qué le dirías a los profes? Sí, yo creo que empiezo señalando como Paula que es muy difícil dar recomendaciones o fórmulas. Pero yo sí creo que, por ejemplo, el Día del Idioma es una oportunidad para pensar la geografía global de la lengua, ¿sí? Como es la oportunidad de reconocernos como miembros de una comunidad que se extiende más allá de la nación, ¿sí?, más allá de los límites culturales y políticos de la nación, y que tiene otros horizontes, porque la lengua es incontenible de algún modo. Y un ejercicio de celebración de esa geografía global, compleja del español, nos va a revelar nuevamente, y quiero insistir en esto, que esta es una lengua policéntrica, que su centro de gravedad no está en ningún lugar, ¿sí?, que su centro de creación, de formación y de recreación está en muchos lugares, está regado por el globo, ya no es Madrid. Y con que logremos una visualización de esa gran complejidad de la lengua, para ponerlo en términos solamente sociales y geográficos, creo que el Día del Idioma habrá cambiado radicalmente con respecto a lo que hemos hecho y venimos haciendo hasta el día de hoy, ¿sí? Pero ojo, todos estos ejercicios son ejercicios, y creo que hay que decirlos y reconocerlos, son ejercicios exigentes y subversivos, ¿sí? Porque hay resistencia a que, por ejemplo, hablemos de un modo, hay resistencia a que pensemos
pensemos de un modo distinto, ¿sí? Y el profesorado, los profesores del área del lenguaje tienen que tomar la decisión de asumir, si toman o no la decisión, tienen que pasar por la decisión o no, de asumir el riesgo de pensar la lengua de un modo diferente, por fuera de unos cánones literarios y lingüísticos que llevan 300, 400 años en formación. Así que no es fácil. Y toda la resistencia que vemos, toda la reacción que vemos frente a los modos de hablar del feminismo, por ejemplo, o frente a las iniciativas pedagógicas y teóricas de la glotopolítica, se entienden en función de que cuestionan esos modos instaurados de pensar, sentir y hablar la lengua. Sí, muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, vamos a abrirle el espacio a las preguntas de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento desde sus casas. Quiero contarles que tenemos más de 200 personas conectadas en este momento. Como les decía, tienen un muy buen quórum. Ustedes han logrado reunir a una cantidad importantísima de personas que para estos eventos en vivo hoy en día es todo un desafío, la verdad. Y además que tenemos una diversidad de personas participando y aquí hay una pregunta de Naisla. Naisla es una estudiante de 9 años que está muy conectada, ha estado muy participativa, aprendiendo sobre todos estos diferentes debates acerca del lenguaje y ella nos pregunta, quiere saber, tiene la curiosidad si el Día del Idioma aplica para todos los idiomas. No sé quién quiera contestar. Naisla. Jorge, dale. Perdón, aplica como si... Para todos los idiomas. Que si hoy se celebra el Día del no. Idioma para todos los idiomas. Entiendo que se celebra el Día del Idioma en el mundo hispánico y entiendo que las Naciones Unidas adoptaron una resolución mediante la cual el 23 de abril se celebra la diversidad lingüística en las Naciones Unidas. Digamos, como cuerpo, como órgano que recoge pues todos los representantes de los gobiernos del mundo, tiene una celebración que se extiende de algún modo a hasta un reconocimiento de una celebración de la diversidad lingüística con especial énfasis en la celebración o en la promoción de las 6 lenguas oficiales de comunicación de las Naciones Unidas. Pero es una celebración del mundo hispánico con mucha fuerza, digamos, en Latinoamérica y en países como Colombia. Aquí como dato curioso, Naisla, muchísimas gracias y esperemos que conserves todas esas inquietudes por aprender desde tan pequeña. Como dato curioso, Naisla, un 22 de abril murió Miguel de Cervantes, pero en aquel entonces se declaraba como oficial el día posterior de la muerte, como día de la muerte oficial. Así que por eso el español tiene su celebración el día de hoy. Pero también como dato curioso, un 23 de abril también fue el natalicio de William Shakespeare, por eso es que también las personas que hablan inglés están hoy conmemorando su día. Por eso en el portal Red Académica hoy encontrarán 2 guías pedagógicas, una con actividades sugeridas para celebrar el Día del Idioma Español y otro para celebrar o conmemorar el Día del Inglés. Pero qué bueno lo que también nos aclara Jorge, y es que hoy estamos celebrando también y conmemorando el Día de la Diversidad Lingüística. Y bueno, nos hacen una pregunta, Paula, que va dirigida a ti. La persona que la hace se llama Paola Ramírez y pregunta, ¿no crees que la instrumentalización del lenguaje inclusivo, en especial por parte de feministas de élite, cae en una discusión meramente estética y desvaría así la auténtica lucha por la igualdad? Hola Paola, ¿cómo estás? Bueno, no sé a qué se refiere con instrumentalización y me permito discutir el término auténtica, ¿no? Auténtico, ¿qué significa? ¿Según quién? Esa es una pregunta. Por otro lado, insisto en lo que decía hace un rato, si bien es cierto en algunos ámbitos que el uso del lenguaje inclusivo surge en grupos con ciertos privilegios, ¿no? En términos socioeconómicos y culturales, sobre todo, eso no quita
que la incidencia de ese tipo de lenguaje, ya sea por su uso o por la reacción a él, sea muy extendida. Y me parece que la fortaleza que tiene decir todes o estas formas es que nos genera algo, ¿no? Por eso yo más que inclusivo le digo incisivo, porque lo que hace es molestar, busca molestar. No sabemos si incluye, ¿no? Porque de hecho me parece que las personas que luchan por esto no quiere que se incluya a otras personas adentro del patriarcado. Creo que el objetivo es derribar ese patriarcado, o sea que incluir no me parece una palabra adecuada, pero sí me parece que logra mostrar disconformidades, ya sea de las personas que usan el lenguaje inclusivo, como de las personas que no lo quieren usar o les molesta que los demás lo usan. Entonces ahí yo creo que hay un valor, me parece que hay un valor, que no es estético, digamos, que es ideológico, sobre todo. Claro, lo que hablábamos ahora de el lenguaje también como una posición política. Y bueno, aquí nos hacen una pregunta, otra estudiante de quinto de primaria, y pregunta si en este día también aplica para los idiomas muertos. Es una buena pregunta. La respuesta está inconclusa porque yo no lo sé. Diría que no, pero bueno, a ver, Jorge, ¿vos qué pensás? Es una pregunta genial, porque pone sobre pone sobre la mesa otras lenguas que existen en nuestra cultura, ¿sí? Tienen existencia, pero no son habladas, como las lenguas, comillas, muertas. Y la pregunta es súper importante. Sí, es muy importante porque nos hace pensar que tal vez haya que celebrarlas, incluirlas justamente en esta perspectiva de la diversidad lingüística. Así que, si bien creo que no hay celebración del latín, por ejemplo, del griego o del sánscrito, por hablar de tres lenguas que de algún modo tienen un gran valor en la cultura occidental, eh, la sola pregunta sugiere que tienen un lugar, que tienen un lugar en esta apertura hacia la diversidad lingüística y a la diversidad de repertorios lingüísticos que definen nuestra vida actual. Así que excelente, pero no sé si eso responde a la pregunta. Bueno, haremos la investigación y en una próxima oportunidad les daremos la respuesta, solo para tener un pretexto para volvernos a reunir para hablar de estos temas tan importantes. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría pedirles que resuman en una posición muy corta qué significa para ustedes o cuál sería su posición frente a la conmemoración del Día del Idioma. Paula. Bueno, resumidamente, a mí me genera contradicciones por lo que ya dije, que me parece que el idioma no es uno solo y que esta celebración corre el riesgo de invisibilizar justamente nuestras realidades multilingües. Entonces me parece que como buena efemérides hay que aprovecharla para disputar el sentido sobre qué es el español, sobre quiénes son las personas que hablan español y qué significa hablar esta lengua para estas personas, para sus hablantes, que en definitiva son lo que más importa, ¿no? En esto, más que las instituciones y que la lengua, importan los hablantes y las hablantes. Jorge. Sí, para mí la posición con respecto al Día del Idioma es más la de considerarlo como una oportunidad para poner de presente la trascendencia del lenguaje en nuestras vidas en general, pero también una oportunidad para reflexionar sobre los modos en que manejamos, en que pensamos, en que analizamos, estudiamos e incluso enseñamos las lenguas. Creo que entonces es una oportunidad para hacer mucho ejercicio de reflexión y de permitirse modos diferentes de pensar no solo el español, sino las lenguas en general. Y creo que en este contexto diría que en el Día del Idioma se puede apreciar que aquello que hoy censuramos, quizá posiblemente en unos días, en unos años por venir, lo estemos celebrando como la norma, porque justamente ese es el camino y el destino de las innovaciones lingüísticas, convertirse en norma.
Muchas gracias. Y quiero hacerles una pregunta inspirada en Mariana Sofía, que tiene 10 años y está conectada también a este Facebook Live. Tienen mucho éxito ustedes con los estudiantes pequeños de Facebook Live. Y ella pregunta que si le pueden dar algún consejo para leer algo que le permita hablar correctamente. Pero quiero cambiar un poquito ahí la pregunta de Mariana Sofía. Muchísimas gracias por preguntar y participar. Y sé que esto es una pregunta cliché, pero creo que en este día y también a propósito del Día del Libro, me gustaría sugerirles que me compartieran algún libro que ustedes quisieran recomendar, que de pronto haya tenido alguna historia que haya marcado alguna situación en especial de su vida, para que todas las personas que nos estén viendo puedan conocer. Si quieres, Paula, empecemos contigo. Bueno, estoy pensando en la respuesta sobre cómo cómo leer para escribir o hablar correctamente. Yo pienso que entiendo que correctamente te referís a gramaticalmente correcto, o quizás te puedes referir a tener muchas opciones de vocabulario, ¿no? O conocer muchas maneras para expresarte, aumentar tu creatividad a la hora de escribir, etcétera. Si te referís a eso, me parece que lo importante es que leas cosas que te gustan, porque así cuanto más te gusten, más vas a leer, y cuanto más leas, mejor vas a hablar y escribir, básicamente. Respecto a los libros, estoy pensando. Es difícil escoger un libro, la verdad. Sí, estoy pensando porque hay muchos libros que me gustan. Hay un libro, sobre todo en sello académico, básicamente, de Andreas Huizen, que se llama Pretéritos Presentes, que a mí me gusta porque yo estudio el pasado. Y bueno, no sé, literatura, déjame que lo pienso, te respondo después. De pronto, Paula, algún libro, porque hay muchas personas en el chat interesadas por el tema del lenguaje inclusivo, algún libro que puedas recomendar para que estudiantes, maestros, incluso padres y madres de familia puedan entrar como a conocer un poco más acerca del lenguaje inclusivo o del lenguaje con enfoque de género. Bueno, lo pienso 2 minutos. Dale. Y te digo. Tranquilo, Jorge. Yo pienso más en un texto para profesores, ¿sabes? Que para mí fue muy, muy importante en mi camino hacia pensar las lenguas, el lenguaje de un modo más complejo. Y es el libro de Humberto Eco, Signos. Signos. Así, ese es su título, Signos. Es un libro de introducción al pensamiento complejo de los lenguajes. Y creo que allí los profesores pueden encontrar abundantes conceptos para reorganizar o diseñar actividades con sus estudiantes, porque ofrece herramientas conceptuales muy, muy elementales, pero muy poderosas para tratar con el lenguaje, no con la gramática, porque justamente hacia eso es lo que queremos dejar atrás. No es la gramática, es el lenguaje. Y esta obra me parece que tiene una gran utilidad pedagógica, y para mí fue realmente estimulante, y creo que me puso en el camino de la glotopolítica hace muchísimos años. Bueno, muchísimas gracias. El libro que se me ocurre ahora para el lenguaje es un libro de Yadira Calvo, que es muy lindo, es muy ágil la lectura, que se llama De mujeres, palabras y alfileres. Y tiene un subtítulo del patriarcado en el lenguaje, una cosa así. Me parece que ese libro, busquen Yadira Calvo, tiene ese libro y otro más que son muy explicativos sobre el fenómeno del lenguaje y que permite pensar muchas cosas, incluso desde una mirada didáctica, hasta desde el estilo hasta el contenido. Entonces me parece que es una buena opción. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya saben, para quienes nos están viendo, tenemos ya tarea para este fin de semana de cuarentena, buscar los libros Signos de Humberto Eco y de Mujeres, Palabras y Alfileres de Yadira Calvo. Yo seguramente sí los voy a buscar para leerlos muy pronto. Y bueno, quiero darle las gracias a
a Paula, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conmemoración. La verdad ha sido un placer charlar con ustedes, poder conocerlos, poder conocer también sus posiciones y perspectivas tan interesantes. Y creo que nos vamos con 3 ideas bastante importantes después de esta charla. Y es que hoy es el Día de los Idiomas, que tenemos que conmemorar y celebrar la diversidad del español y también de los otros lenguajes e idiomas que nos habitan en este continente, que también el lenguaje puede ser y tiene que ser visto como una herramienta para presentar posiciones políticas, entender el mundo en el que vivimos y la manera en la que nos comunicamos con los demás, y también que nosotros somos agentes y podemos hacer uso y modificar el lenguaje porque estamos en constante movimiento, así que la invitación es para reflexionar, aprender y desaprender. Paula, un placer conocerte, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Y muchísimas gracias, Jorge, por tus aportes en esta charla y en este debate. Encantadísimo de poder compartir con todos y todas estas ideas sobre el lenguaje y la comunicación. Y bueno, muchísimas gracias a las más de 200 personas que estuvieron conectadas, participando. Muchísimas gracias a los profes que se tomaron un tiempo para poder aprender y reflexionar junto con nosotros acerca del idioma y de estos grandes debates que nos presentaron nuestros invitados el día de hoy. Y quiero invitar a la comunidad educativa que hoy está conectada a que consulte las guías pedagógicas del Día del Idioma y del Día del Bibliotecólogo, que también es hoy, que preparó el componente de lectura, escritura y bibliotecas de la Secretaría de Educación del Distrito, que pueden consultar en el portal Red Académica. Y también como cuña quiero invitarles a que consulten la guía pedagógica que preparó la Dirección de Bilingüismo para también conmemorar con algunas actividades divertidas también el inglés. Muchísimas gracias por conectarse, por haber participado y espero verlos muy pronto.